Buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar nuestro encuentro de estudio del Catecismo pidiendo la asistencia del Espíritu Santo para que este encuentro se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mire pues cómo hoy terminamos este tema tan lindo que se llama el hombre, ¿no? Estamos haciendo la primera parte del catecismo, que es la profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿no? El hombre, vimos 5 puntos. El primero fue imagen de Dios. Luego vimos que tenía las dos, que el hombre tiene la naturaleza corporal y la naturaleza espiritual. Luego vimos que hombre y mujer los creó. Luego vimos el hombre en el paraíso hace 8 días. Hoy vamos a verlo. Hoy es ese tema, el hombre en el paraíso, ¿cierto? Que está en el numeral 374. Numeral 374. Bueno, alguien que me le ayude a Orlandito a buscar, y aquí alguien que me le ayude también a... Pues en el Catecismo Blanco 126. 127, 374. 174. No, numeral 374. Bueno, y en los, aquí 128. Y en el blanco 127. 374. El hombre en el paraíso. El hombre en el paraíso. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Vea, nos va a mostrar, este tema es muy bello, porque nos va a mostrar el hombre en el paraíso, ¿no? O sea, cómo vivía el hombre cuando vivía en el paraíso, porque acuérdense que el hombre pecó y fue expulsado del paraíso. Entonces, para eso vamos a empezar con la antífona trinitaria. ¿Alguien sabe cómo es la antífona trinitaria? A ver, yo digo y ustedes me responden. Me responden muy despacio. Yo digo, gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo me responden? En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, esa antífona es una exhortación a darle gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como se le daba en el principio, porque nosotros contestamos como era en el principio, ahora y siempre. Entonces, ¿cómo era en el principio? Cuando el hombre vivía en el paraíso, o sea, antes de pecar, ¿de acuerdo? El hombre le daba verdadera gloria a Dios. ¿Cómo le daba el hombre verdaderamente gloria a Dios? ¿Cómo lo daba? ¿Cómo le daba esa gloria a Dios? Pues haciendo su divina voluntad. El hombre, cuando eso, tenía 2 voluntades como ahora, la humana y la divina. Pero la humana solo la empleaba para hacer la divina. Por eso contestamos, como era en un principio, ¿no? La idea, lo correcto, lo perfecto, a lo que estamos llamados, es darle gloria a Dios como era en un principio, o sea, antes del hombre pecado. Ahora y por siempre, ¿no? Incluso ahora debemos darle mucho más gloria que cuando eso. Porque ahorita tenemos el milagro de la resurrección. ¿De acuerdo? Que es mucho más grande que la primera creación, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, estamos ubicados, ¿cierto? Sí. Vamos a empezar a leer, numeral 374, el hombre en el paraíso. Ojo pues, el primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad con su Creador y en armonía consigo mismo, con la creación en torno a él, amistad y armonía tales que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo. O sea, este numeral nos está dando como unas características de cómo era el hombre en el paraíso. Mire, el hombre en el paraíso era un hombre bueno, ¿cierto? Y estaba en la amistad con su Creador. Y vivía en armonía. Estaba en la amistad con su Creador.
vivía en armonía consigo mismo. Esto es lo más importante. Vivía en armonía consigo mismo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y con la creación en torno a él. Más adelante un numeral nos lo va a decir, que el hombre es capaz de dominar la creación en la medida que es capaz de dominarse a sí mismo. Ese es un mensaje muy importantísimo, porque si en el encuentro pasado decíamos que el hombre es un microcosmos de toda la creación, es decir, el hombre es una copia de toda la creación. Acuérdense que decíamos que el hombre tenía todos los elementos del universo. Entonces, si el hombre se domina a sí mismo, está dominando esa copia de la creación que es el mismo. Entonces, por eso tan sabiamente dice acá, vivía en armonía consigo mismo. O sea, dicen algunos místicos y algunos santos que han tenido revelaciones que cuando eso el hombre era el pequeño Dios con minúscula, el pequeño Dios con minúscula de la tierra. ¿Por qué? Si el hombre quería ir a pasear, no necesitaba de naves espaciales. Viajaba a la velocidad del pensamiento. Entonces decía el hombre, vamos a ir a pasear a tal galaxia. Se iba a pasear a tal galaxia. Yo quiero que estas flores rojas sean azules. Pues eran azules. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como el hombre era fiel a Dios, como era un pequeño Dios, pero siempre siendo Dios en Dios. ¿Cuándo vino la tragedia del hombre? Que será el próximo tema, la caída, ¿no? Cuando el hombre quiso ser Dios, pero fuera de Dios. Porque cuando uno quiere ser como Dios, pero en Dios, por Él, con Él y en Él, Dios se muere de la dicha. Porque es como cuando un hijo pequeño quiere imitar al papá. El papá a mí lo mira con gracia y se llena de ternura, ¿cierto? O cuando una niñita quiere imitar a la mamá se llena de ternura y de... Pero si ese mismo niñito quiere imponerse sobre el papá, apunte groserías, ya es otro cuento, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces digamos que eso es lo que le pasó al primer hombre. Mire todo lo que perdió el hombre, pero vaya misterio de Dios, fue más lo que ganó con la encarnación, fue más lo que ganó con la redención que lo que perdió con el pecado en el paraíso. Feliz culpa que mereció tal redentor, dice el exultén, ¿cierto? Feliz culpa que mereció tal redentor. ¿De acuerdo? Bueno. Bien. Sigamos. El 374, sigamos para el 375. 375. Sí. El que sigue. La Iglesia, numeral 375, la Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición. Oiga qué tan bonito eso, repito, la Iglesia interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, ¿no? Y de la tradición. ¿Qué es la tradición? Lo que ha dicho y sostenido la Iglesia en estos 2000 años, ¿de acuerdo? ¿Ok? Enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original, ¿no? Eso está en el Concilio de Trento, ¿no es cierto? Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Repito, esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Dejemos ahí separadito con algo, y vamos al numeral 1997, que nos va a decir que es la justicia original. 1997. Ya llegué, vea, yo los traía separados, yo le hice trampa. La gracia es una participación. 97. Eso está muy bien, tiene un catecismo de carreras, vea, Fórmula 1. 1997. Es más, leamos un numeral antes, 1996, para que de una vez por todas nos quede claro que es la gracia, ¿cierto?
Entonces, numeral 1996. En el blanco 613. En el rojo por ahí 614. 664. En el rojo. Y en el blanco, numeral 1996. 1996. 1996. Ok. La gracia. Sí. Bueno, voy a leer ya. Vamos a definirse, vamos a ver qué dice la iglesia, a ver qué es la gracia, porque nosotros nombramos mucho esa palabra, la palabra gracia, pero no sabemos qué es, ¿cierto? Entonces vamos a definirla de una vez por todas. La gracia. Ojo pues, dice la gracia. Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. ¿Qué es nuestra justificación? Cuando nos mostramos justos ante Dios. Cuando nosotros nos mostramos juntos ante Dios, no es por méritos humanos, no es por decisión intelectual, por decisión ética nuestra, es única y exclusivamente por la gracia de Dios. ¿De acuerdo? Un favor grandísimo de Dios. Porque ¿quién de nosotros merece ser grato ante Dios? Ninguno. Pero como nos mostramos detrás del cuerpo de Cristo, ¿no? Por eso decimos, no miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Porque es que si nos mira cada uno, si el Padre nos mira a cada uno de nosotros, Ave María, salimos muy mal librados. Pero como nos está viendo a través de su Hijo, por eso la grandeza de Jesús es que no se avergüenza de nosotros a presentarnos al Padre. En cambio nosotros sí nos avergonzamos de Jesús. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nos da pena hablar de Jesús? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio gratuito de Dios, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, ¿no? El auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. Llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina, es decir, de la vida eterna. Esa es la gracia. Por eso el numeral 1691, no vayan allá, yo no se los leo. El numeral 1691 dice: cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina, no degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ahora sí vamos al siguiente, numeral 1997. La gracia es una participación en la vida de Dios. Ojo pues. La gracia es una participación en la vida de Dios. Al que me conteste esta pregunta, le regalo un viaje a Cartagena a pie para toda la familia. La gracia es una participación en la vida de Dios. ¿Cuándo se nos da eso en la tierra? ¿Cuándo se nos da eso en la tierra? Que participamos en la vida de Dios. Cuando nos bautizamos. Siempre que vamos y participamos en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es la liturgia y el único liturgo es Cristo. Entonces, ¿qué es la liturgia? Es la obra de Dios cuando invita al hombre a tomar parte en ella. Por eso en la Eucaristía es que todo el tiempo es Cristo hablando con su Padre. Por eso todas las oraciones en la Eucaristía empiezan con la siguiente fórmula: Padre Santo, y terminan por Cristo nuestro Señor. La única oración en la Eucaristía que se dirige a Jesús es la paz, que decimos: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles. De resto, todas las oraciones es Cristo dirigiendo las oraciones al Padre. Y por eso terminan con la fórmula: por Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces, en la Eucaristía es muy grandioso, por Dios. Es el grupo de oración más grande que hay. Y es el grupo de oración más santo que puede haber en la tierra y en el cielo, la Eucaristía. Porque en la Eucaristía a ese grupo de oración bajan los santos del cielo y suben los santos de la iglesia purgante, o sea, del purgatorio.
en la Eucaristía, en ese grupo de oración que es la Eucaristía, se hace realidad lo que decimos en el credo. ¿Qué decimos en el credo? Creo en la comunión, creo en la comunión de los santos, ahí se hace realidad esa parte. Es claro, ¿cierto que es claro? Bueno, entonces la gracia es una participación en la vida de Dios. Esto es muy grande. Si nosotros masticamos estas frases y las hacemos vida, estamos espiritualizando la doctrina de la Iglesia Católica. Nos estamos volviendo personas muy espirituales. Cuando yo hago la caridad perfecta, ¿qué es la caridad perfecta? Sin mirar a quién y sin buscar la satisfacción humana, sino todo para la gloria de Dios. Estoy participando en la vida divina. Cuando una pareja de esposos cobijadas por el santo sacramento del matrimonio se unen en el lecho conyugal y se forman una sola carne y de ahí nacen los hijos, están participando de la vida de Dios, porque Dios da la vida, pero con ese acto están participando en la obra de Dios, que es dar la vida, ¿de acuerdo? Cuando Rosita me insulta, me dice lagartija y una cantidad de cosas, ¿cierto? Y yo la perdono de todo corazón, estoy participando en la vida de Dios, porque solo Dios perdona. Entonces, cuando yo perdono de corazón, estoy participando en la vida de Dios. Pero yo perdono de todo corazón, no porque quiera perdonar, sino por una gracia. Cuando yo no quiero traer hijos al mundo por traerlos, sino que quiero traerlos organizadamente, con un matrimonio y organizadamente, ¿cierto? Estoy participando en la vida de Dios. Porque yo puedo traer hijos a este mundo, pero estoy alterando, estoy insultando, ultrajando un sacramento. Estoy ultrajando un sacramento que es la sexualidad. La sexualidad humana es un sacramento, porque es bendecido por Dios en el Génesis. San Agustín dice, cuando se une la materia a la palabra de Dios, surge el sacramento. Entonces, ¿la materia qué es? El par de esposos, fundidos en el amor, en una sola carne, como dice Dios. Se unen a la palabra de Dios, Génesis 1:28, ¿no? En chi, crece, en chi y llena la tierra, ¿cierto? Multiplicados, ¿cierto? Pero la sexualidad se ha vulgarizado, ya no es sacramento, ya se ha depravado, se ha degradado completamente. Pero sí de lo sagrado de... Entonces mire qué hermoso, la gracia es una participación de la vida de Dios. La gente se preguntará, Dios mío, ¿y cómo puedo participar yo en la vida de Dios? Ya lo vimos en los sacramentos, principalmente en la Eucaristía, en mi vida cotidiana, en el acto más insignificante que puede haber. Santa Teresita del Niño Jesús estaba con sus monjas en las labores de costura y se le cayó un alfiler y decía, me fundo en la voluntad de Dios para recoger este alfiler. Recoger este alfiler para la gloria de Dios. Un acto tan insignificante, pues, como... Cuando yo hago un acto, por insignificante que sea, en la voluntad de Dios, estoy participando en la vida de Dios, porque cuando yo me fundo en la voluntad de Dios para hacer un acto, sea el más insignificante, pues estoy dejando que Dios actúe en mí. Cuando yo hago bien las cosas, yo no me vuelvo un ladrón de la gloria de Dios. ¿Cómo me vuelvo un ladrón de la gloria de Dios? Cuando digo yo lo hice. Es que yo soy un berraco, es que yo soy muy inteligente, es que yo soy muy fiel, es que yo soy muy honesto. No seamos tontos, más bien con la humildad. ¿Qué decíamos en las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, más bien, sintamos el acto operante de Dios en nosotros. Sintamos cómo es que un ser inmenso, infinito, actuando en el pequeño círculo de la voluntad humana. Eso es muy grandioso. Sintamos el acto operante de Dios en nosotros. Por eso a Jesús le encanta entenderse con los pequeños, porque todos se lo atribuyen a Él.
Todo se lo atribuyen a él. Ya que usted toca ese tema, me viene a la cabeza los hijos que nacen fuera del matrimonio. Porque los hijos que nacen fuera del matrimonio y que no les dan el apellido son hijos que les decían anteriormente bastardos. Ujú, sí, Hijos bastardos. así les decían. ¿Por qué les decían así? Hoy en día son hijos ¿Y naturales, hoy en día son por qué no bastardos. hay, pues, enfocando las palabras, por qué no hay una ley, tanto en civil y en la iglesia, que les dé la autonomía normal como tiene toda persona? Porque un hijo de estos, hasta en el bautismo, tiene problemas. Entonces uno no entiende eso. ¿Por qué? Lo que pasa es que el hombre, a ver, el hombre se ha degradado mucho. El hombre se ha degradado mucho. El hombre se ha degradado mucho. Y volvemos al punto. La iglesia ha perdido mucha fuerza en su predicación. A la iglesia le da miedo predicar el infierno. Le da miedo predicar que existe un diablo. Sobre todo a la iglesia le da miedo predicar que existe un castigo. Vea, por ejemplo, el próximo evangelio, bellísimo, las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. Ahí nos va a mostrar que la salvación es un acto absolutamente personal y que el que no se pellizca se queda por fuera. Sí, así de sencillo. Entonces, ¿cómo es posible, por ejemplo, que, cómo es posible que el Papa Francisco dice el placer sexual no es ni católico ni cristiano, es simplemente divino? Y no nombra por ningún lado el matrimonio. No lo nombra. Gravísimo, 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 porque está bien que hable el placer sexual, sí, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, el placer sexual es un regalo de Dios. Pero él debió enmarcarlo dentro del santo sacramento del matrimonio, porque entonces eso deja la puerta abierta para el adulterio. Eso deja la puerta abierta para el adulterio. ¿Sí o no? Y yo no soy antipapa ni mucho menos, yo quiero al Papa y lo respeto, lo amo y oro mucho por él. Pero es que el cristiano que está sintonizado con esto, el cristiano, el católico de verdad, tiene que ser celoso, muy celoso con la doctrina de la Iglesia Católica. Entre los 12 apóstoles, a Simón le decían el celote. La traducción de celote quiere decir fanático, el fanático. ¿Por qué? Porque no se apartaba, no se movía la doctrina ni un milímetro. Y Benedicto XVI lo dijo, el que se adhiera a la sana doctrina lo van a llamar fundamentalista, radical, fanático. ¿No? Pues si eso es así, entonces yo prefiero ser fanático, pero asegurar mi entrada al reino de los cielos. San Pablo dice, mire, así sea un ángel, si viene un ángel a predicarles algo diferente, no le crean. No le crean. Si viene un ángel a predicar algo diferente, no le crean. Porque ese ángel de No le no crean. tiene parte de Dios. No, el ángel está por encima de los hombres, entonces por eso quiere decir que así sea el hombre más brillante de la tierra, si viene a predicar algo diferente, de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Muy bien. Entonces, la gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Oiga, pues nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Imagínense, uno estar viviendo y allá está el Padre, acá vive el Espíritu Santo, uno en el centro de esa vida trinitaria. Por Dios. Por el bautismo, el cristiano participa de la gracia de Cristo, cabeza de su cuerpo. Ojo a lo que sigue. Como hijo adoptivo, puede ahora llamar Padre a Dios en unión con el Hijo único. Vea, acá es bueno hacer un comentario. Hay una verdad, es que todos los hombres son creados por Dios. O sea, todos los seres humanos son criaturas de Dios. Y Cristo en la cruz murió por todos los hombres. Pero ojo a esto, no todos los hombres son hijos de Dios. Para ser hijos de Dios hay que cumplir unos requisitos. En el Evangelio de Juan ya lo vimos. A los que recibieron la palabra, porque Él vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Pero a los que la recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Es más, yo voy a leer esa parte. Voy a leerles esa parte. Juan dice, voy a leer desde el 10, desde el 9 mejor dicho. Juan dice, la palabra era la luz verdadera. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre cuando viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció.
Vino a los suyos, mas los suyos no la recibieron. Pero a todos, en el versículo 12 del capítulo 1, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, ¿de acuerdo? Entonces, para ser hijos de Dios hay que creer en el nombre de Jesucristo. Para ser hijo de Dios hay que creer en el nombre de Cristo. No lo digo yo, no lo dice ningún sacerdote, ningún obispo, lo dice el mismísimo Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los teólogos modernos vienen con unos cuentos muy raros. No, es que todos somos hijos de Dios. De ninguna manera. Estamos contradiciendo las Sagradas Escrituras. Y ya el apóstol Pablo en Romanos 8:15 creo que va a decir también lo mismo. Va a decir algo, mejor dicho, hay muchos versículos en la Biblia que hablan de quiénes son los hijos de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Entonces, por el bautismo, el cristiano participa de la gracia de Cristo, cabeza de su cuerpo. Punto seguido dice, como hijo adoptivo puede ahora llamar padre a Dios, en unión con el Hijo único. Recibe la vida del Espíritu, ojo, recibe la vida del Espíritu que le infunde la caridad y que forma la iglesia. Muy bien, quedó claro lo de la gracia, ¿cierto? ¿Por qué fuimos allá? Porque estamos en el numeral 375, que dice que la iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia, la que acabamos de ver, esta gracia, ¿cuál es? Participar en la vida de Dios. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Bueno, aquí nos quiere decir que esta gracia que tenían Adán y Eva antes de pecar era una participación de la vida divina. ¿De acuerdo? Bueno, ya vimos, estábamos ahí y fuimos al 1997 y ya volvimos. Sigamos. Hasta ahí está clara la cuestión, ¿cierto? Hasta ahí está claro cómo era el hombre en el paraíso, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Cómo era el hombre en el paraíso? ¿No? Por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban favorecidas. Está hablando en pasado, estaban, porque estamos hablando del hombre cuando vivía en el paraíso, ¿de acuerdo? 376, repito, por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas, ¿no? Mientras permaneciese en la intimidad divina. Mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir. Oiga pues. Ojo pues. Vamos al 2:34. Génesis 2:17. Voy a buscar, ya lo tengo aquí. Génesis 2:17. Vamos a ver qué nos dice. Que no debía morir el hombre. Vamos a ver. Génesis 2:17. Dice Génesis 2:17. Y puso Dios en el firmamento celeste. 2:17 es por aquí. 2:17, aquí está, ya lo encontré. Bueno, ojo pues. Pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Por eso morimos, porque nuestros primeros padres comieron de ese árbol prohibido. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? La muerte. ¿Por qué? Porque esa ciencia del bien y del mal solo le pertenece a Dios y el hombre la quiere usurpar. Por eso es tan malo juzgar a una persona. Por eso es tan malo que nosotros juzguemos a otras personas, porque eso solo le compete a Dios. La verdadera caridad consiste en no ver para nada lo que hace el prójimo, porque ver, pensar y juzgar es la misma cosa. Ver, pensar y juzgar es la misma cosa. Yo pienso de Marisol. Marisol esto y lo otro. No, ya estoy comiendo del bien y del mal. ¿Cierto?
Muy diferente cuando tengo que corregir a una persona, pero ¿qué dice Mateo para corregir a una persona? La fraternidad, en medio de la caridad, y la llama solas. Yo no te estoy juzgando, te estoy... ¿Sí o no? Ok, bueno. O por ejemplo, si un ministro de la iglesia dice algo que vaya en contra de la doctrina, uno está en el deber de denunciar y decir, a mí no me parece lo que está diciendo este señor, este obispo. ¿Por qué? Porque va en contra de la sana doctrina. Por ejemplo, muchos obispos y sacerdotes, no todos, pero muchos sí, sobre todo los modernos, los que están con ese cáncer del modernismo en la iglesia, dicen que Jesús no hizo milagros. ¿Que no hizo? Sino que él realmente no multiplicó los panes. Y muchos han llegado a decir, no, que Cristo no resucitó, que el cuerpo que enterraron pues del Santo de Tours, que él no resucitó, que la resurrección consiste en que resucitó en cada uno de nosotros. Y San Pablo dice, no, pues si Cristo no resucitó, empaque y vámonos. Empaque y vámonos. Bueno, entonces sigamos con el numeral. Vea, esos numeritos chiquitos, acá están, me mandan acá abajo. Y yo buscaba, porque usted no lo tiene, no, algunos no lo tienen. Bueno, entonces dice, la Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, constituidos de un estado de santidad y de justicia original, ¿no? Esta gracia de la santidad original era participación de la vida divina. Bueno, vamos, 376, estamos en el 376. Por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas, ¿no? Mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir, ya lo vimos, ¿no? El hombre murió, ¿por qué? Por comer del árbol del bien y del mal, o sea, por usurpar una ciencia que solo le corresponde a Dios. Por desobedecer. Es de acuerdo. Ni tampoco debía sufrir. El hombre en estado de gracia en el paraíso no debía sufrir. 2:35. Génesis 3:16, vamos a mirar Génesis 3:16, dice 3:16, a la mujer le dijo, ahí empezó el sufrimiento de la mujer, vean, a la mujer le dijo, lo que pasa es que cuando la mujer se dejó engañar por la serpiente, la mujer engañó al hombre, entonces todo el mundo quería ir disculparse. Eva dijo, no, es que la serpiente me engañó, y Adán dijo, esa que me diste por esposa me engañó, pero Dios no come cuento. A todos los llamó y a cada uno le dio su castigo. A la serpiente le dijo, te arrastrarás. Y vea lo que le dijo a la mujer. A la mujer le dijo, a la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas, cuantos sean tus embarazos. O sea que cuando eso... Por eso el dolor del parto. Es correcto. Con dolor parirás los hijos, ¿no? Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Él te dominará. Tal vez está que viendo hoy en día hay una mujer muy brava. Parecen domadoras, de tigres y de leones, ¿sí o no? Francisco, pero eso no para ahí. Hoy en día estamos en lo mismo. Es decir, el diablo lo sigue engañando a todos. Ah, sí, claro, no, ese tema se repite. Sino que entonces vean, les explico. Los catecismos tienen unos numeritos chiquitos aquí. Hay chiquiticos, y entonces vamos y los buscamos abajo. Y nos da la información, la cita bíblica, o nos da el documento de la iglesia. Pero ese no tiene eso. Ah, bueno. No, este lo tienen ahí mismo, dice que es Génesis 2. Ah, bueno, y tiene las citas implícitas ahí. Tiene las citas. Ah, pero estos son mejores que tienen las citas y no hay que ir a buscar, vea. No, esto que pues, no. Ah, sí tienen catecismo de ricos, vea. Tienen catecismo de ricos. 17. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, cuando el hombre vivía en esa intimidad con Dios, no debía morir ni sufrir. Entonces, el sufrimiento, ¿a quién se lo debemos? A Adán y Eva, por haber comido del bien y del mal, del árbol del bien y del mal, ¿no es cierto? Sigamos en el numeral 376. Bueno, vea, vamos a ver el 1008, dejemos separadito ahí para no perdernos. Vamos para el numeral 1008, que algo nos quiere decir de lo que acabamos de decir, que el hombre no debía ni morir ni sufrir. 1008. Ya lo encontró. Léalo duro y con... Espéreme que le estoy ayudando. 10, ya lo encontré, antes lo leo yo.
10:08. 318. Léelo bien duro, para que quedes en el audio. En el Catecismo Blanco 332. O 350. 350 es en el 330. Ah, este está más avanzado, por lo que este tiene las citas, entonces, Sí, entonces por eso. consume más papel. Bueno, Muy bueno, este mejor que este porque están las citas ahí. Vea, y usted reprochando con poner a blanco, ¿cómo le parece? la muerte es consecuencia. Espere, todos estamos en el 10:08. Ya llegó Orlandito al 10:08. Arnoldo está en el 10:08. Sí. Bueno, Mire lo que dice, pero es que le rinde buscar. eso está bien. Las luz marinas ya están en el 10:08. ¿Cuál es la pasta? Diga Sí. Las adorables luz marinas. 350 la pasta. Bueno, léelo, Es igual a Adrianita, léelo bien duro. La muerte Ojo. es consecuencia de pecado. Ojo, repítame esa parte. La muerte es consecuencia de pecado. Ajá. Intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de la tradición. El magisterio de la Iglesia enseña. Ojo, pues, ojo, paremos ahí un momentico. Paremos ahí un momentico. La muerte es consecuencia del pecado. Lo acabamos de ver, ¿cierto? Lo acabamos de ver. Intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de la tradición y el magisterio. Fíjense que está nombrando las tres fuentes de la revelación. Está nombrando las Escrituras, la tradición y el magisterio, que son las tres fuentes de la revelación. Las tres fuentes de la revelación, como Dios, como el que se reveló fue Dios, y Dios es trino y único, o sea, son tres personas, pero eso hay tres fuentes de la revelación. Una en orden al Padre, que son las Escrituras, una en orden a la tradición, que es el Hijo, y una en orden al magisterio, que es el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Sigue. El magisterio de la Iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Muy bien. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Fíjese que sigue hablando en pasado, está hablando del hombre en el paraíso. No perdamos de vista que estamos hablando del hombre en el paraíso. ¿Cómo vivía el hombre y qué prerrogativas tenía cuando vivía en el paraíso? Sigue. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. Entró en el mundo como consecuencia del pecado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios creó al hombre, en la mente de Dios no estaba la cruz de Cristo, no estaba la cruz. ¿Por qué? Porque se suponía que el hombre iba a vivir en amistad con Dios. En armonía. Entonces, la cruz de Cristo es un derroche de misericordia del Padre. Cuando el hombre se aleja del paraíso, cuando Dios tiene que expulsar al hombre del paraíso, Dios se reúne con su Hijo y el Espíritu Santo a deliberar qué van a hacer con el hombre. Y es cuando el Padre diseña ese plan, que el Hijo venga a la tierra a nacer, a vivir, a sufrir y a morir, ¿no? Y a resucitar, ¿no? ¿Cierto? ¿Ok? Bueno, muy bien. Sigue. La muerte temporal del hombre se habría liberado si no hubiera pecado. Es así, el último enemigo del hombre que debe ser vencido. Bueno, muy claro. Ese numeral nos está aclarando lo que dice aquí, ¿no es cierto? Lo que dice aquí. También, a ver, ¿quién encuentra el 1502? El que lo encuentre primero lo lee. Esta vez ya yo se lo digo. Ah, 1502. ¿Qué pasa? Ya, léelo duro. Léelo duro para que quedes en el audio. Enfermo ante Dios. ¿Cómo dice? Sí. Enfermo ante Dios. ¿Cómo le parece? El hombre no debía enfermarse tampoco. El enfermo ante Dios. Léelo bien duro, por favor. El hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios. Ante Dios se lamenta por su enfermedad. Y de Él, que es el Señor de la vida y de la muerte, implora la curación. La enfermedad se convierte en camino de conversión. Y el perdón de Dios
inaugura la curación. Qué lindo eso, el perdón de Dios inaugura la curación, qué hermoso eso, sigue. Israel experimenta que la enfermedad de una manera misteriosa se vincula al pecado y al mal, y que la fidelidad de Dios, según su ley, devuelve la vida. Oiga pues, la fidelidad a Dios según su ley devuelve la vida. Por eso los milagros, las sanaciones, ¿no? Los milagros, hay mucha gente que se ha curado. Por ejemplo, en mi casa, mi hija, a los 15 años, a los 16 años, le dio el cáncer más violento que podía haber, y entre otras cosas un misterio médico, porque ese cáncer solo le da a mujeres mayores y que tienen una actividad sexual que han tenido varios hijos y que tienen una actividad sexual, mucha actividad, ¿cierto? Entonces, a ella le dio, los médicos se sorprendieron. Y la niña estuvo 2 años en quimioterapia, pero finalmente se salvó para la gloria de Dios. Y el médico que la vio, uno de los médicos que la vio, un día que la llevamos casi muriendo, se dijo: tranquilos muchachos, que los milagros existen. Después nos dimos cuenta que era el doctor Restrepo, al que la madre Laura le hizo el milagro, por la cual la canonizaron, Carlos Restrepo. Él tenía un cáncer de garganta, estaba perforado, y ya como médico, y los médicos sabían que solo quedaba enterrarlo ya, esperar el momento, pues humanamente hablando, médicamente hablando, era imposible que él se sanara. Y él se sanó, y eso ameritó que canonizaran la madre Laura. O sea que es lo que está diciendo acá, ¿no es cierto? Me encantaron esas palabras, me encantaron, ¿no? Y el perdón de Dios inaugura la curación, qué cosa tan hermosa. Sigue. Yo, el Señor, soy el que te sana. Oiga, qué lindo. Yo, el Señor, soy el que te sana. Por eso es muy triste cuando uno va a buscar medicinas alternativas que riñen con la fe de la Iglesia Católica. ¿No? En un encuentro pasado veíamos un numeral que habla muy claramente de eso. En estos días lo volvemos a ver porque es muy interesante. Sigue, por favor. El profeta entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás. Oiga eso, repítame eso bien duro. El profeta entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás. Oiga pues, en algunos países han aprobado ya la eutanasia. Entonces están abortando un plan divino. Porque Dios puede decidir que la enfermedad de una persona se salve, no solamente el alma de él, sino de muchas almas alrededor. Por eso dice San Juan Pablo II, los enfermos son imponentes catedrales, ¿no? Puntos de encuentro con el Señor, son puntos de encuentro con el Señor. ¿Sí? Claro, y viviendo su enfermedad en la voluntad de Dios, puede salvar no solo su alma, sino el alma de muchas personas, porque se vuelve corredentora. Lo que es la enfermedad y el trabajo hacen al hombre corredentor con Cristo. Si se viven en Cristo, ¿cierto? Si se viven en Cristo. Una enfermedad vivida en Cristo, vivida en la voluntad de Dios, se está asociando a la pasión de Cristo. Es decir, una persona que sufre su enfermedad en la voluntad de Dios, sin renegar y dándole gracias a Dios por esa enfermedad, se vuelve socio de Cristo en esa ingeniería de la salvación que es su pasión. Porque la pasión de Cristo es la ingeniería de la salvación. Cada flagelo, cada herida, cada insulto, cada escopitazo, cada golpe, cada palabra, cada paso, cada lágrima, cada espina, tiene una razón de ser en la salvación de nosotros. Amén. Es muy grande la pasión de Cristo. Y el mundo está así porque se olvidó de la pasión de Cristo. El mundo está como está porque se olvidó de la pasión de Cristo. Se olvidó de meditar la pasión de Cristo. ¿De acuerdo? Siga mi niña, que eso está muy bonito. Finalmente, Isaías anuncia que hará venir un tiempo para Sion. No, que Dios hará venir. Finalmente Isaías anuncia. A ese que no me dice que Dios. No, en este tampoco. Que Dios hará venir un tiempo. Anuncia que hará venir un tiempo para Sion en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. Aclaro. Es una promesa muy bonita, pero aclaro, Sion, cuando habla de Sion, está hablando de Jerusalén, ¿de acuerdo? De Jerusalén. Sí, de Jerusalén, ¿no?
Muy bien. Muy bien. Sigamos en el numeral 377. Oiga, ¿les gusta el tema o no? Bueno, 377. Dice, 377. El dominio del mundo, ojo, el dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo, se realizaba ante todo dentro del hombre mismo. Ojo pues lo que les decía. Repito, el dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realizaba ante todo dentro del hombre mismo como dominio de sí. ¿Quiere dominar al mundo? Domínese a sí mismo. ¿Quiere dominar al mundo? Domínese a sí mismo. Oiga, la grandeza del dominio de uno mismo. Lo que llaman la inteligencia. Eso viene de la mano con la sabiduría. Bueno, el hombre estaba, ojo, el hombre estaba íntegro, siempre habla en plural porque estamos hablando del hombre en el paraíso, ¿no es cierto? El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia. Por estar libre de la triple concupiscencia. A ver, ¿quién es el que me quiere decir qué es la triple concupiscencia? Lo que acabo de decir ahora. La triple concupiscencia, que dice 2:37, yo bajo y digo... Juan 2:16. No, primera de Juan 2:16. Vamos a la primera de Juan 2:16, que está muy interesante, ¿no es cierto? Primera de Juan. Primera carta de Juan. Acá está, tengo la tercera, voy para la primera, aquí estoy en la primera ya. Entonces me dice que la primera de Juan... Léamelo, Hugo, léamelo duro, por favor. 25:14, ¿qué dice? San Juan distingue tres especies de codicia. No, en la Biblia, amigo. Ah, no, él no está mirando en la Biblia. No, léamelo en la Biblia, 2:37. Porque como nos pone la cita, primera de Juan 2:16, se la voy a leer. Dice, porque todo, primera de Juan 3:16, primera de Juan 2:16, dice, ¿sí está bien? Concupiscencia. Sí, primera de Juan 2:16, se las leo. Porque todo cuanto hay en el mundo, la concupiscencia de la carne es la primera, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas. Eso no viene del Padre, sino del mundo. Entonces, bajo acá las notas explicativas de la Biblia de Jerusalén, les recomiendo esta Biblia de estudio que es muy completa. Entonces yo bajo y me dice lo siguiente: concupiscencia o codicia. Eso, concupiscencia o codicia. Las riquezas, ¿no? La vida. Los móviles que mueven al mundo. Entonces empieza a explicarme las tres. La sensualidad, ¿no? Por eso es tan delicado esas palabras del Papa cuando habla del placer sexual y no nombra el matrimonio, ¿cierto? Porque aquí la Sagrada Biblia está hablando como una de las tres concupiscencias, es la carne, la sensualidad, claro. La sensualidad se refiere no solo a la parte sexual, sino a los placeres sensibles, como el comer, pero el Papa también hablaba del comer, ¿no es cierto? Indudablemente es un placer que viene de Dios, pero tiene que ser organizadamente, porque tras de este placer desorganizado viene la gula. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, está explicando la Biblia de Jerusalén las triple concupiscencia a la que nos habla el catecismo. Dice la sensualidad, la seducción de las apariencias. La seducción de las apariencias. Es muy seductor aparentar lo que uno no es. Que tiene cuando no tiene, y que es cuando no se es, y que sabe cuando no sabe, ¿no? El orgullo que resulta de la posesión de los bienes terrenos. Las verdaderas realidades son otras. Por eso el discurso tiene que ser siempre como dice el apóstol Pablo. Ya que son ciudadanos del cielo, dice el apóstol Pablo, ya que son ciudadanos del cielo, trabajen por las cosas de arriba, por los bienes de arriba. ¿Se acuerdan de esa lectura de Pablo? Ya que son ciudadanos del cielo, trabajen por las cosas de arriba, por las cosas celestiales. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces,
El dominio, 377, el dominio que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realizaba ante todo dentro del hombre mismo como dominio de sí. El hombre tiene dominio de sí cuando es capaz de someter los deseos de la carne a los deseos del espíritu. Porque de lo contrario sí animaliza. Porque el animal es solo carne, solo instinto. Cambio el hombre tiene espíritu. Y no un espíritu de esclavitud de los deseos de la carne. Sí, sí, claro. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia, que lo somete a los placeres de los sentidos, a la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. O sea, la soberbia. Ahí está diciendo claramente lo que dice la primera carta de Juan. Lo está explicando la triple concupiscencia. Y en la ¿no? 25:14. Vamos para la 25:14, dejemos separadito ahí, vamos para el numeral 25:14 del catecismo. Numeral 25:14. Yo estaba leyendo ahorita. Léamelo, Hugo, hágame el favor, durito. ¿Ah? Yo lo leí ahorita ya. En la página 817. Sí, en la página 752 el blanco. 25:14. Dice, en el blanco 752. 8:17. Ajá. Vea lo que es una Biblia estudiadita, vea. 25. Miren lo que es una Biblia estudiadita. Cuando uno ve esas Biblias tan nuevecitas, Bueno, 25:14. Voy a leerles. Dice, San Juan distingue 3 especies de codicia o concupiscencia. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, ¿no? Siguiendo la tradición catequética católica, el 9º mandamiento prohíbe la concupiscencia de la carne. ¿Cuál es esa? Desear la mujer del prójimo. ¿Ah? Prohíbe la codicia y no desear los bienes ajenos. Bueno, muy bien, volvamos entonces donde estábamos, al numeral 377. Numeral 377, volvamos donde estábamos. 377. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia, que lo somete a los placeres de los sentidos, a la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. Vamos al numeral 378. Signo de familiaridad con Dios es el hecho de que Dios lo coloca en el jardín, ¿no? Signo de familiaridad con Dios es el hecho de que Dios coloca a ese hombre que creó en el jardín de su casa. Vive allí para cultivar la tierra y guardarla. El trabajo no le es penoso, sino que es la colaboración del hombre y de la mujer con Dios en el perfeccionamiento de la creación visible. ¿Sí ve otra manera de colaborar en la vida de Dios? El trabajo, porque está perfeccionando la creación, siempre y cuando sea un trabajo edificante, ¿cierto? Porque si yo voy a trabajar en una clínica haciendo abortos, no, pues estoy colaborando es con el diablo, no con la vida de Dios. Si yo voy a trabajar en una clínica haciendo eutanasias, si yo voy a una universidad a dictar clases de ideología de género, estoy trabajando con el diablo, no con Dios. Si yo voy a una conferencia de qué le dijera, para respaldar el feminismo recalcitrante, yo estoy trabajando en la vida del diablo, no en la vida de Dios, porque todo esto va en contra de la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Ahí hay un video de la Argentina donde hay unas mujeres con el dorso desnudo, iban a destruir una iglesia y los muchachos todos se pusieron en fila y rezaron el rosario y no las dejaron entrar en la Argentina. Por ahí está ese video, los va a mandar.
Esa Eucaristía que hacen de las mujeres, que ellos también... Bueno, hay que escucharla a ver qué dicen, ¿cierto? Vea, signo de familiaridad con Dios. Vamos al numeral 2415 a ver qué nos dice. Numeral 2415, niñas. Lo mismo ya lo tengo. El respeto de la integridad de la creación. Lo que decía Hugo, vea, Hugo está bien enterado, eso me gusta. Dice, el respeto de la integridad de la creación. Dice, el séptimo mandamiento exige el respeto de la integridad de la creación. Los animales, como las plantas y los seres inanimados, están naturalmente destinados al bien común de la humanidad pasada, presente y futura. El uso de los recursos minerales, vegetales y animales del universo no pueden ser separados del respeto a las exigencias morales. El dominio concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto. Está regulado por el cuidado de la calidad de la vida del prójimo, incluyendo la de las generaciones venideras. Exige un respeto religioso de la integridad de la creación. Mire qué claro está esto, la iglesia debiera de concentrarse en enseñar la sana doctrina de la iglesia, que enseña un respeto por la creación, ¿no? Este numeral es muy ecologista, A mí personalmente me inquieta mucho esa predicación ahorita de la casa común, porque es como si aquí nos fuéramos a quedar, y aquí estamos de paso, y la sana doctrina ya tiene herramientas para enseñar y abogar por el respeto de la creación y el buen uso de los recursos naturales. ¿De acuerdo? Bien, vamos al numeral 2427. 2427. Este numeral me encanta, mire. 2427. ¿Ya estamos todos? Bueno, pregunto, ¿el catecismo de María Luisa ni tiene 2427? Ya lo encontré. El catecismo de las Luz Marinas tiene 2427. Entonces son catecismos auténticos, no son chiviados. ¿Qué? La rosita muy linda para separar. Una frasecita así que me dieron en un retiro espiritual. Qué hermosa. Bueno. Dentro de 8 días va a haber un retiro espiritual muy bonito. ¿En dónde? En Los Pomos. Lo están anunciando en San Lorenzo de Brino. Bueno, 24-27, voy a leer. Niñas, niños, qué presa como están de alborotados hoy, ¿qué comería? ¿Cierto? Niños, niñas, vean. 24-27. El trabajo humano procede directamente de personas creadas a imagen de Dios. En la ¿qué después de las 7:28, para en las 7, ¿qué página tienes tú ahí? 793. 793. Ok, bueno, vamos. 24-27 dice: el trabajo humano procede directamente de personas creadas a imagen de Dios y llamadas a prolongar, unidas y para mutuo beneficio, la obra de la creación, dominando la tierra. Ojo a lo que sigue. El trabajo es, por tanto, un deber. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Eso lo dice segunda de Tesalonicenses 3:10. ¿Sí o no? El trabajo honra los dones del Creador y los talentos recibidos. Puede ser también redentor. Ojo a esa parte. Entonces, yo me pregunto, ¿el trabajo puede ser redentor cuando sufrimos las inclemencias del trabajo? ¿No? Porque por culpa de nuestros primeros padres el trabajo se volvió penoso. Entonces, cuando sufrimos las inclemencias del trabajo en la voluntad de Dios, o sea, sin renegar, ofreciéndole todo a Dios, ¿no? Nos estamos volviendo corredentores con Cristo, estamos ayudando a la redención de Cristo. Entonces, yo me pregunto, ¿será que la Virgen María no trabajó? Incansablemente. Entonces, con mayor razón, la Virgen María es corredentora. Para que algunos vengan a decir que la Virgen María no es corredentora. Si el hombre, por el solo hecho de ejercer su trabajo, es corredentor, lo dice el Catecismo numeral 24-27, con mayor razón la Virgen. Miren, nosotros vamos a cocinar, ¡pum!, volteamos un botón, por arte de magia está el fuego, ¿no?
¿Ustedes creen que cuando nuestra querida, nuestra adorable mamacita Virgen María iba a cocinarle a su santo esposo San José, ¿ustedes creen que existían presas públicas de Medellín? ¿Ah? Le tocaba ir a encender el fuego. ¿Cómo hacía para el agua? Ir al río y echarse al hombro un jarrón. ¿Cómo no va a ser corredentora? Ahora, lo que Cristo sufrió en su cuerpo y en su alma, la Virgen María lo sufrió en su alma, en su corazón. Cada latigazo lo sufrió la Virgen María, cada espina la sintió la Virgen María que le entraba en su cabecita. ¿Cómo no va a ser corredentora la Virgen María, por Dios? ¿Cómo no va a ser corredentora? Si acá lo dice, ¿no? El trabajo honra los dones del Creador y los talentos recibidos. Puede ser también redentor, soportando el peso del trabajo en unión con Jesús, el carpintero de Nazaret y el crucificado del Calvario. Qué bonito eso, ¿cierto? El hombre colabora en cierta manera con el Hijo de Dios en su obra redentora. Oiga pues, yo voy a repetir eso, ¿cierto? El hombre colabora en cierta manera con el Hijo de Dios en su obra redentora. Ave María. Decir que la Virgen María no es corredentora, yo creo que, yo no sé, eso es como muy raro, ¿cierto? ¿Ah? Se muestra como discípulo de Cristo llevando la cruz cada día. Ojo, cuando la persona está trabajando se muestra como discípulo de Cristo llevando la cruz cada día en la actividad a que está llamado a realizar. El trabajo puede ser un medio de santificación y animación de las realidades terrenas en el Espíritu de Cristo. El trabajo puede ser un medio de santificación. Ave María, qué belleza. Vamos a terminar con el numeral 379. Francisco. Señor. En el numeral 378 que usted estaba leyendo ahorita, en el numeral 378 que nos lanza al 24-27, dice: el trabajo no le es penoso, sino que es la colaboración del hombre y de la mujer con Dios en el perfeccionamiento de la creación visible. Así es. O sea, que entre el hombre y la mujer. Sí, claro. O sea, todo el género humano, claro. Muy bien, claro que sí. Ok, vamos a terminar con el numeral 379. Dice: toda esta armonía de la justicia original, esa justicia original que tenían Adán y Eva, ¿cierto? O sea, el hombre en el paraíso, que es nuestro tema de hoy. Toda esta armonía de la justicia original, prevista para el hombre por designio de Dios, se perderá por el pecado de nuestros primeros padres. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, todo eso se perdió, pero Dios es tan grande que nos trajo un premio mayor, mucho mayor que eso. ¿Cuál? Con la resurrección de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué se encarnó Cristo? ¿Para qué se encarnó? Entre los 4 motivos, el que hoy nos ocuparía sería el que está en el numeral 459. Vamos a mirar, numeral 459, para ver que realmente fue mayor, feliz culpa que mereció que nos dio tal redentor, ¿cierto? Así dice el exulté, ¿no? 459, mire pues, 459 dice, ojo lo que dice este numeral, 459, dice: el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Eso es muy importante porque se habla de un nuevo humanismo. No hay espacio para un nuevo humanismo, porque el verdadero humanismo es Cristo. Si hablamos de un nuevo humanismo, estaríamos hablando que el modelo, que Cristo como modelo no sirvió, y toca buscar otro modelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Dejemos ahí y vayamos al numeral 520. Numeral 520. Dejemos ahí separadito. No perdamos de vista esa frase. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Numeral 520. Dice: durante toda su vida
Jesús se muestra como nuestro modelo. Durante toda su vida, Jesús se muestra como nuestro modelo. O sea que el único modelo, el modelo verdadero a seguir es Cristo. El humanismo verdadero es Cristo. Hablar de un nuevo humanismo es decir que este modelo que fue Cristo no sirvió para nada y que toca buscar otro modelo en un hombre que sea mejor que Cristo. Eso es hablar de un nuevo humanismo, en un hombre que sea mejor que Cristo. Eso no lo va a Durante toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Él, Jesús, es el hombre perfecto. Jesús es el hombre perfecto que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle. Con su anonadamiento nos ha dado un ejemplo que imitar. Con su anonadamiento nos ha dado un ejemplo que imitar. Con su oración atrae a la oración. Con su pobreza llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. Entonces fíjese esas tres cosas que nos da. Con su anonadamiento. ¿Cuál fue el anonadamiento de Cristo? Que siendo de condición divina, no hizo alarde de ella, sino que se hizo como un hombre cualquiera. Y obedeció tan perfectamente hasta llegar a una muerte y una muerte de cruz. O sea, el Cristo como nuevo Adán hizo lo contrario a lo que hizo el primer Adán. El primer Adán quiso quitarse su ropaje humano y ponerse ropaje divino, pero fuera de Dios. Entonces, y ese anonadamiento sigue, porque en la Eucaristía sigue anonadándose. ¿Cómo es que todo Cristo, que es la inmensidad, se encierra en el breve espacio de una hostia? ¿De acuerdo? Con su oración atrae a la oración. Con su pobreza llama a aceptar libremente las privaciones y las persecuciones. Muy bien, yo creo que podemos dejar aquí. Este fue el tema del hombre en el paraíso. ¿Cómo les pareció? Bueno, démosle gracias al Señor. Vamos a terminar como siempre con una corta plegaria. Repitamos todos. Padre Santo, en nombre de tu Hijo Jesús, te pedimos la gracia, de reconocer todas las especialidades de amor que has tenido, que tienes y que tendrás con nosotros tus hijos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pregunta de examen, ¿cómo es la antífona? Protégenos, Dios mío. Protégeme, Señor. me refugio en ti. Repitámosla a tiempo y a destiempo, porque no solo el COVID, sino que hay mucho virus espiritual. Nos están predicando cosas que no son. Nos están predicando cosas que no son, que nos pueden quitar esta vida y la otra. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué? Actualizado por el Papa Francisco. Que me refugio. Bueno, Este catecismo. bueno, muy bien. Dios los bendiga. Saludos a sus familias.